muchas aristas a abordar cuando hablamos de las administraciones de consorcio. Una tiene que ver fundamentalmente, no escapa a la lógica de la situación macroeconómica que vive el país, entonces los aumentos son significativos y esto hace que la gente se ponga más exhaustiva a la hora de controlar y revisar las liquidaciones. Lo cierto es que muchas de las liquidaciones carecen de una información precisa para que yo pueda generar un control. Falta de número de factura, en algunos casos hasta directamente está obviado la persona o la empresa que desarrolla los trabajos dentro de un consorcio. Precios que si son comparados con valores de mercado en muchos casos también están muy abultados en relación al valor de mercado de, por ejemplo, el cambio de cañerías de un piso en un edificio. Otras cuestiones que han generado también los incrementos en las demandas tiene que ver con el cambio en la legislación. A partir de 2015, que se cambió el Código Civil y Comercial, trajo aparejada la obligatoriedad, y así también lo indica la jurisprudencia actual, de que todos los arreglos de cañerías que estén dentro de la pared, empotrados en la pared, son a cargo del consorcio. Esto ha incrementado también el gasto de liquidación de expensas, sobre gastos que en algunos consorcios antes los atendía directamente el dueño de la unidad. Pero además hay una falta de transparencia muy importante y la gente se ha empezado a molestar ante esto, porque cuando vos pagás más necesitas que ese servicio sea lo más eficiente posible y esto no sucede. Sumado también a que para hacer cambios en un consorcio se necesitan mayorías que son especiales, que están declaradas dentro de los reglamentos de copropiedad, y la lógica de los edificios también varió en quién los habita. No los habitan los propietarios. En la mayor cantidad de proporción están habitadas por inquilinos que no tienen voz y voto en una asamblea. Entonces esto ha hecho un combo explosivo. Entonces hoy duplicamos la cantidad de denuncias en relación a el año 2022, pero también en relación al año 2019. Y si lo miramos a un tiempo anterior al cambio en el Código Civil y Comercial, y tenemos que hablar que tenemos 10 veces más denuncias de lo que teníamos antes. Por eso son importantes ordenanzas como las de expensas claras, son importantes crear registros públicos para que se conozca quiénes son los administradores de consorcios y que sean personas idóneas para desarrollar la tarea, porque tienen en manos la propiedad de cientos de miles de rosarinos. Entonces me parece que el Estado juega un rol fundamental a la hora de controlar este tipo de actividades y lamentablemente la justicia, a mi entender, en muchos casos entorpece esta posibilidad que tiene el Estado municipal con fallos que son contrarios a las ordenanzas vigentes. Y digo vigentes porque fueron planteadas. Siempre los cuestionamientos judiciales vinieron del lado de la Cámara de la Propiedad Horizontal y no son los únicos administradores. La Cámara tiene un nivel de asociados cercano a los 400 administradores. Nosotros tenemos cerca de 200 registrados en el registro público y hay muchos más que desarrollan la tarea sin estar en ninguno de estos dos padrones. Entonces, para muchos, hoy estas ordenanzas siguen vigentes y hay que cumplirlas. Me parece que el rol del Estado en ese sentido debe ser, primero, educar al consorcista en cuáles son sus derechos, pero también regular falencias de parte de los administradores cuando se incumplen. No solamente las ordenanzas, sino también las responsabilidades que están consagradas en el Código Civil y Comercial y que son, a mi entender, inobjetables a la hora de decir si alguien no convoca una asamblea. Digo, está bien, la asamblea podría destituirlo en su mandato. Ahora, si no hay asamblea, ¿cómo lo hace? ¿Dónde se plantean las quejas? Algunos plantean un canal interno que muchas veces termina siendo un lugar de descarga, pero que no resuelve absolutamente nada. Entonces el Estado es donde tiene que estar presente para juntar a las partes y resolver el problema y que no tengamos que lamentar hechos como se ha tocado lamentar en Rosario, donde se incendian edificios o hay accidentes graves y ni siquiera tienen el seguro al día. Entonces, para esas situaciones me parece que el control del Estado es fundamental, es propicio y no debería objetarse si uno tiene la intención de hacer las cosas bien. Digo, si tiene la intención de cumplir con su tarea y responderle al vecino, que es quien lo puso en el cargo de administrador de bienes.
Primero que habría que cambiar la lógica en la cual se entiende la ciudad actualmente, ¿no? Es una ciudad que no creció mucho en términos en términos de habitantes. No cambió la fisonomía en ese sentido. Sí ha cambiado la fisonomía de la ciudad en torno a la cantidad de edificaciones que se han habilitado en los últimos 20 años en nuestra ciudad. Y esto no acompañó el crecimiento de la ciudad y, sin embargo, la oferta habitacional hoy es inferior a la demanda. Entonces creo que la lógica tiene que ser entender que vivimos una crisis de acceso a la vivienda, no una crisis habitacional. Viviendas sobran. El problema es que no están ni para el mercado del alquiler ni para el mercado de la compra-venta, porque también tenemos un nivel de escrituración muy bajo en relación a décadas anteriores, que tiene que ver con la expectativa de rentabilidad de un mercado que piensa en dólares y salarios que están en pesos. Entonces de por sí esa grieta que se genera entre la posibilidad económica, y acá sí hay una grieta, ¿no? Irreal, la posibilidad económica de un asalariado de llegar a la casa propia y el valor de esa casa, ¿no? Tenemos que hablar de por lo menos 30 millones de pesos cuando hablamos de un departamento para una familia de 4 integrantes. Digo, ¿quién hoy, qué trabajador, qué trabajadora puede generar o tiene la capacidad de ahorro para, con un salario de 200.000 pesos por mes, lograr llegar al sueño de la casa propia? Aún trabajando los dos cabezas de familia, 400.000 vamos a suponer, es muy difícil juntar 30 millones de pesos, porque en el medio hay que pagar 80.000 pesos de alquiler, 20.000 pesos de expensas, hay que pagar la canasta básica, que tenemos que hablar de 130.000 pesos más, y ya ahí van 230.000. Después hay que pagar, en algunos casos, el deporte de los chicos, que muchas veces no está incluido dentro de la canasta básica. Me parece que hoy vivimos una realidad en donde el laburante está muy lejos de acceder al techo, donde no hay un Estado presente a la hora de vincularse con los sindicatos e intentar resolver, como lo hizo históricamente, los gobiernos peronistas, y esto llama la atención de esta época, donde no hay una alianza estratégica entre Estado Nacional y sindicatos, y también hay una falta de planificación absoluta en el territorio que permite la construcción a mansalva sin pensar en resolver el problema de las clases medias y de las clases bajas de cómo van a acceder al techo. En materia de alquileres y en materia de vivienda propia, de ninguno de los dos casos. Entonces, hoy por hoy me parece que lo que hay que sentarse es a diseñar un plan estratégico para resolver un problema y dejar de relatarlo. Hay muchos dirigentes relatando lo que sucede en la Argentina, pero ninguno pensando efectivamente cómo resolverlo. Y me parece que registrar la vivienda ociosa, cobrar impuesto a la vivienda ociosa, tener una promoción impositiva para aquellos pequeños tenedores de inmuebles, hasta 5. Podemos pensar de que haya una promoción impositiva para esos sectores. Bienvenido sea. Ahora, lo que no podemos premiar es a los especuladores de siempre, que concentran el capital inmobiliario y que son los que hoy están sacando ventaja, subiendo el valor de mercado de las viviendas, pero que en la práctica esto no se computa. Nadie vende a $90.000, porque ¿quién lo puede comprar? No puede acceder un trabajador a $90.000 para comprar un inmueble. Entonces se quedan con las propiedades de aquellos que están ahorcados económicamente y lo terminan liquidando en $60.000. Es un negocio que tiene varias aristas y que lamentablemente, si el Estado no interviene, esto va a seguir profundizándose y siendo cada vez más graves para los sectores que no tienen la capacidad económica de comprar un inmueble.